indicado para rasgarse las vestiduras por un pinche presidente. Ojo, me refiero a la frase que dijo Víctor Trujillo, porque yo le menté la madre en su momento a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Vicente Fox. Esta boquita ha escupido sapos y culebras, pero el punto es que no se lo merece. En mi apreciación, no se lo merece, porque además usan la descalificación para tratar de poner sobre la mesa los intereses estos de los privilegiados. ¿Cómo se les ocurre? Pues yo insisto con esto. ¿Cómo se les ocurre no poner a la venta las vacunas? ¿Cómo se les ocurre hacer esta vacunación universal y gratuita? Puta, ¿qué no han entendido que tenemos millones de pobres y otros tantos millones en la extrema pobreza? Que aquí no es por unos o por otros, es por todos. Ese es mi punto, Jorge, ¿no? Sí, y fíjate que bien lo mencionas, esta parte, este discurso de decir, ¿por qué si yo tengo dinero no me puedo vacunar? Me parece, además de ser un discurso muy mezquino, me parece que es un discurso que evidencia que no estamos comprendiendo prácticamente nada de lo que está sucediendo, o que no están comprendiendo prácticamente nada. El elemento de la vacuna es un elemento que es importantísimo y que lo debe regir el Estado, porque si no sería verdaderamente caótico como se está estableciendo. Y claro, puede ser que haya mercados negros de vacunación, eso lo podemos hacer, pero es muy claro que debe de haber algo que rija, y que no solamente lo rija, sino que lo establezca como una política en una pandemia que no habíamos tenido, no habíamos vivido esta generación, y varias generaciones no lo había vivido, y no en las magnitudes en las cuales se está viviendo, ¿no? Entonces, establecer esto como yo, ¿por qué no me puedo vacunar si yo tengo el dinero para comprar esa vacuna y me importa poco lo demás? Pues es, además de muy mezquino de parte de este discurso, también es como comprender poco cuáles son los retos que está viviendo no solamente el país, sino la humanidad. Hay una película hace poquito bastante interesante que se llamó Contagio, que hablaba más o menos y se basó en la experiencia con la influenza de hace unos años aquí en México, donde, claro, cuando se conoce la vacuna y se llega a la vacuna en esta película, pues es una cuestión que maneja completamente el ejército estadounidense, las políticas estadounidenses, y que poco a poco se empieza a establecer. Es decir, no es algo que esté como en las manos de yo quiero mi vacuna y la voy a tener, sino es una cuestión verdaderamente de Estado. Y para eso tenemos a los estados, y para eso tenemos a los gobiernos. Y en estas condiciones, si no se logra tener un orden como lo está estableciendo no solamente el gobierno mexicano, sino muchísimos gobiernos, esto se vuelve y se puede volver verdaderamente caótico, ¿no? Entonces, la propuesta que sigue México y que siguen prácticamente todos o muchísimos estados es, primero, establecer a los grupos más vulnerables, no vulnerables ni siquiera en lo económico, sino vulnerables en la cuestión de salud, que son los empleados de salud, que son los adultos mayores o los que tienen algún tipo de comorbilidad junto con esos adultos mayores, y poco a poco establecer a los grupos menos vulnerables en cuanto a estos elementos. Pero es un orden, y esto es impedir un poco el caos, y es que el Estado sirva para eso, porque esto es importante. El Estado con Andrés Manuel vuelve a tener esta presencia que no había tenido, y vuelve a ser como parte de decir, quien manda es la gente, quien manda son los intereses colectivos y no los intereses de unas cuantas personas, ¿no? Y claro, muchísimos están, buscando la vacuna, pero otra también tratando de hacer grandes negocios, ¿no? Que también es uno de los elementos que digamos, este liderazgo que tiene que tener el Estado en cuanto a la vacunación, pues son los que también impiden estas grandes negocios que ya muchísimos quisieran hacer. Y claro, es una cuestión importantísima, y es una cuestión de ver por el conjunto de la población y no por unos cuantos intereses. Que estos grupos pidan su vacuna, ¿por qué yo no me puedo vacunar si yo tengo el dinero? Pero además de eso, que utilicen ese discurso, porque en ese discurso también se basan, para decir que se va a utilizar con fines electorales la vacuna, me parece que es de lo más ruin que podemos hacer, y es muy ruin de Víctor
Trujillo, que pues él sea uno de los principales o el iniciador de estos discursos que van enfocados pues a un golpeteo y que están llenos de mentiras y de falacias. Y bueno, pues para cerrar,